Mi disculpa de antemano, estoy en una parte de mi casa en donde, bueno, se van a escuchar grillos que están escondiditos por allí y es posible pues que se escuchen. Yo quiero hacer una explicación de todo esto, de que la unidad fundamental y elemental anatómica de todo ser viviente es la célula, y que Dios, ya yo he hecho exposición de ello, de cómo fue que Dios creó todos los seres vivientes, que parte de esa célula que comenzó con la formación de la complejidad de lo que es el ADN, que todos los seres vivientes tienen ADN según su género y según su especie. Según su género y según su especie, eso está en la célula. Por allí fue en donde comenzó Dios a trabajar todos los seres vivientes según su género y según su especie. De tal manera que uno puede dar una explicación de cualquiera de esos géneros porque tienen esa particularidad que todos tienen, que es el ADN, la célula. Y eso lo podemos entender aquí en esta parte, donde inicialmente lo primero que hace Dios en su ordenamiento, no creación, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando creó Dios los cielos y la tierra en ese principio, la tierra, Dios la creó con la finalidad de que fuera habitada. Eso lo explica Isaías 45:18. El propósito de Dios para que existiese la tierra es para que fuese habitada. Entonces, aquí, aunque está hablando de hierba y está hablando de árbol, estoy hablando del capítulo 1, a partir del versículo 11, dice: después dijo Dios, produzca la tierra, esa que ya había sido creada, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género y según su especie, pues. Y vio Dios que era bueno. Ok, esto tiene relatividad con todo lo que vive. Las plantas son seres vivientes también. Y también tienen esa unidad fundamental, que es la célula. Tienen cromosomas, tienen todas esas cuestiones. Todos los seres vivientes lo tienen. ¿Y qué es lo que dice? Hierba que dé semilla. Que produzca semilla. Y que esa semilla esté en él, en su organismo pluricelular. Y la importancia de todo eso es, pues, los machos, el varón, el hombre. Aunque el hombre no estaba en el principio, cuando Dios creó inicialmente todo, en el principio. Solo dice, lo vamos a ver más adelante. Pero esta parte aquí de semilla es importantísima. Yo le voy a dar aquí porque estoy en una aplicación de la Reina Valera 1960 que tiene la posibilidad de poder ir hacia el idioma original por el acompañamiento, el soporte del Strong, que yo lo tengo en esta aplicación. Le damos aquí en esta parte de semilla. Y entonces, bueno, aquí vamos a encontrar lo que dice respecto a semilla. Del H, que H significa del hebreo, 22:33. Y se dice cera. ¿Qué significa cera? Semilla, ¿verdad? Fruto, producción, fruto es producción, ¿verdad? Planta, tiempo de siembra, posteridad, bueno, carnal, descendencia, descendiente, especie, estirpe, ser fecunda, genealogía, generación, grano, hijo, linaje, poner, posteridad, postrero, prole, sembrar, semen, sementera, semilla, siembra, simiente, semen. Es lo que procede de, por ejemplo, en
en los machos, en el varón, está el aparato reproductor en donde se reproduce semen y ahí está pues la semilla pues. Ahí está, ¿para qué? Para que pueda reproducirse. Para que pueda reproducirse. Entonces, aunque aquí está hablando de árbol, y de hierba, pues está la similitud también en todos los seres vivos que tienen esa posibilidad y que en su organismo pluricelular tienen la cuestión de reproducirse. Entonces, ahora podemos ver aquí también, versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Siempre Dios, aquí acabamos de leer una cuestión que está hablando de árbol y está hablando de hierba. Y ya les he explicado que eso también se puede tomar como entendimiento hacia el resto de los seres vivientes también, porque también tienen semillas, también tienen la manera de poderse reproducir y que eso está en el mismo individuo. ¿Y en dónde está eso? En las células. En las células. Y esas células van hacia su aparato reproductor para que esas células se conviertan en otras células haploides, que son lo que se llaman gametos femeninos y gametos masculinos. En los gametos femeninos lo podemos tener en los óvulos que reproducen las hembras, y en los machos y el varón son espermatozoides y son haploides, no son diploides. Yo he hablado, yo he hecho video con respecto a eso. Entonces podemos ver cómo podemos entender sobre esas cuestiones en la explicación de árbol y hierba. Y entonces aquí estamos viendo que Dios dice, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente, escúchese bien, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Aquí, así como acabamos de ver que en la particularidad de árbol y hierba entra el renglón de todos los seres vivientes. ¿Por qué? Porque producen semilla, producen semen, producen todo eso. Entonces aquí Dios está dando una explicación para llamar la atención en cuanto a las aves. Porque bueno, nos dice, produzcan las aguas, huevo, para que entonces salga la gallina. Porque hay una cuestión que ponen los evolucionistas que dicen que fue primero el huevo o la gallina. No está diciendo produzca las aguas, huevo, para que entonces ese huevo produzca una gallina y entonces salga una gallina. No está diciendo eso, sí. Está diciendo seres vivientes. Pero entre esos seres vivientes Dios está llamando la atención allí sobre las aves. Para que te llame la atención. Uy, las aves en las aguas. Las aves. Pero es que no solamente son las aves. Está diciendo, ahí en el versículo 21, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron, todo. Todos. ¿Por qué? Porque la célula de todo ser viviente necesita del agua y se reproduce en el agua. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre, porque en la sangre es donde está la unidad fundamental de vida de todo ser viviente. Y eso se va hacia el aparato reproductor para entonces poder hacer semilla, semen para la reproducción. Pero entonces Dios está destacando aquí aves para llamar la atención. Ve las aves en las aguas, pero no solamente son las aves, porque Dios está diciendo aquí que las aguas produjeron todo ser viviente que se mueve, incluyendo el hombre. Todo ser viviente salió del agua, de las aguas. Las aguas iban a producir los seres que iban a quedar dentro de las aguas, los peces y todo animal que vive en las aguas. ¿Ves? Pero luego, los seres vivientes que son de la tierra y van a salir del agua, el aliento de vida luego que está formado, ya el ser viviente completo, entero, desarrollado,
apto para la reproducción, con su macho y su hembra. Con su macho y su hembra. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, porque ya salieron del agua. Ahora en la tierra, los que van a reproducirse en la tierra, ¿verdad? Que salieron ya listos del agua, ¿verdad? Y ahora los que son de la tierra, que se reproduzcan en la tierra. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra, que son de la tierra, según su especie. Y fue así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, que ya están listos, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero no, ve que está diciendo, y creó Dios al hombre a imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Pero está el episodio del capítulo 2, que es donde dice cómo lo formó. ¿Cómo lo formó? Aquí está hablando de que todos salieron del agua, y entonces está metido aquí el hombre también, porque también salió del agua. Y la mujer también salió del agua. Todo ser viviente salió del agua. Todo ser viviente salió del agua, porque la célula, Dios empezó fue a nivel celular. Por eso dice según su género, genética, generación, según su género. Y entonces su poder y su deidad hizo de que todo ser viviente estuviera listo y apto para la reproducción, y varón y hembra para la reproducción, sacando de los machos, según su género y según su especie, la hembra del mismo macho, del mismo varón. ¿Por qué? Porque tomó la célula que es haploide, saca el componente Y y queda lo que tiene las hembras según su género y según su especie en los ovarios. Y la hembra igual. El hombre tenía 24 cromosomas, Dios sacó el Y, porque era haploide. Entonces sacó de los 24 cromosomas que tenía el hombre, hablando en la particularidad del hombre, saca el y entonces queda, porque la hembra estaba dentro y todavía está. El hombre en su composición pluricelular tiene la X, tiene la Y, tiene la hembra y tiene el varón. Pero no se puede sacar en un diploide. No se puede sacar un diploide, separarlo, lo destruye la célula. Si agarra una célula que es diploide para separar la X y la Y, por eso es que dice la palabra, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Genéticamente no lo puede separar. Dejará el hombre a su padre y a su madre, está hablando del inicio. Y los dos serán en tiempo futuro una sola carne. ¿Cuándo? Cuando se une el papá y la mamá, aportan 23 cromosomas. El papá a 23 cromosomas, la mamá, y entonces hace una unidad celular de 46. Pero el hombre tiene los dos. El hombre tiene los dos porque en la eyaculación el 50% son X y el 50% son Y. Si una Y fecunda el óvulo, va a nacer un varón. Si una X, que es la hembra, fecunda el óvulo, va a nacer una hembra. Entonces sigue siendo desde el principio de que el hombre y la mujer sale del hombre. La determinación del sexo va a salir del hombre porque el hombre es el que tiene la hembra y tiene el varón en su organismo pluricelular. La hembra no tiene el componente Y. Obviamente no, porque no es varón. Entonces, bueno, nosotros vamos allá en el capítulo 2 aquí. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. No la estaba creando, la obra que Dios hizo, ¿verdad? En el segundo, en el tercero, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra, el trabajo, el ordenamiento, de toda la obra que había hecho en la creación que él creó en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces, ¿qué dice aquí? Estos son los orígenes. Este es el estado original de los cielos y de la tierra cuando fueron creados tiempo pasado. ¿Cuándo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, con su animal y todo eso. Yo hago una explicación de eso porque hay una preservación que Dios hizo de todos esos animales que creó en el principio y los preservó arriba. Todos esos animales los preservó arriba. Los preservó arriba con los machos. ¿Por qué? Porque de los machos él saca la hembra también. Y luego con eso que ya había creado, que los tenía en forma celular, produzcan las aguas seres vivientes, que ya los había creado en el principio.
Entonces por eso que dice aquí, este es el estado original de esa tierra que Dios creó en el principio. Dios lo que hizo fue llevar la tierra al estado original de cuando Él la creó en el principio, que en ese principio no había hombre, y aquí lo está diciendo. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Otra vez está hablando de planta y árbol, diciendo, antes que eso fuese en la tierra, yo primero tuve que hacer la composición celular, su ADN y todo según su género y según su especie. ¿Ves? Aquí está hablando de eso, árbol y hierba otra vez, explicando, antes que eso esté en la tierra, yo primero lo preparé en su composición molecular y celular. Eso es lo que se llama polvo de la tierra. La composición que es tan diminuta, tan pequeña y complejísima, es compleja, es extremadamente maravilloso eso que Dios hizo con cada género y con cada especie, trabajándolo a partir del ADN. Primero Él hizo ese trabajo de trabajarlo a nivel celular según su género y según su especie, después las aguas produzcan. Y lo que es la tierra, bueno, en la tierra pues. Pero primero lo hizo la composición. Eso es lo que quiere decir aquí. Eso es lo que quiere decir cuando estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo, primero la preparó, así como les estoy diciendo, antes que fuese en la tierra, para que luego sea. Y entonces su poder y su deidad, un árbol ya listo, que su organismo tenga la manera de poder reproducir según su género y según su especie. Un árbol de manzana va a dar manzana y no va a dar naranja, según su género y según su especie. Va a producir según su género y según su especie. Y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre. ¿Cuándo no había hombre? En el principio no estaba el hombre. Estaban todos estos animales, pero no estaba el hombre. Eso es lo que quiere decir. No había hombre. ¿Y quién estaba allí? Bueno, Dios en ningún momento quiere hablar de ese personaje que no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento, ese personaje llamado Diablo. Y entonces por eso que Dios utiliza figura literaria, y Dios no quería de ninguna manera de que el hombre conociese a ese ser, que no conociese el mal de ninguna manera, que ya existía. Ese ser se rebeló contra Dios desde el principio, pero tuvo que pasar él duró un largo caminar en perfección con Dios y lleno de sabiduría, una sabiduría que conoce todas estas composiciones celulares, conoce todo eso. De hecho, el imperio de la muerte la introduce Él en todos los organismos vivos, porque Él corrompió la sabiduría que Dios le dio, alterando a el reino vegetal, el reino animal, introduciéndole la muerte y haciendo alteración genética, convirtiendo un león en un depredador carnívoro. Nosotros podemos ver eso en el Génesis capítulo 1, en el 29-30, de que Dios no creó ningún animal devorador, depredador. Puede verlo allí, que habla de las bestias y habla de todos los animales, plantas del campo. Y al hombre, ¿a dónde lo puso? En un hato, lo puso en una cochinera, lo puso en una pollera, no, lo puso en un huerto. Lo puso en un huerto. ¿Qué es lo que se encuentra arriba, que es una figura literaria, que es algo figurativo, que es simbólico? Se encuentra arriba. Los seres vivientes tienen composición pluricelular, son de la tierra. Son de la tierra. Produzca las aguas, seres vivientes. Produzca las aguas, seres vivientes. Los seres vivientes son de la tierra, tienen composición de ADN. Los seres celestiales que están allá arriba, que son los ángeles, querubines, serafines, todo eso son celestiales, tienen otra gloria, tienen otra composición. Los de la tierra tienen composición de ADN, son seres vivientes, son organismos pluricelular. Y puso a dar nombre a toda bestia, 1, ave, 2, ganado, 3, y Adán, que es el hombre. Por eso que arriba están figurativamente hablando de seres vivientes que están compuestos por esa unidad fundamental y elemental de vida, que es el ADN y la célula, que están en el ADN y los cromosomas están en la célula según su género y según su especie. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios preservó arriba la composición genética arriba para tener el poder de que cuando el diablo destruya la tierra, él tener el poder de ordenarla y traer a sus organismos vivos otra vez, como hizo allí que está relatado, produzcan las aguas, seres vivientes, y traerlos a la vida otra vez. Estaba preservado el hombre también, pero el hombre apareció en este episodio.
¿Ves? Y cuando el hombre apareció en este episodio que crea el hombre, Dios ¡tras! Agarra al primogénito del hombre en composición celular. Porque ¿cómo vino nuestro Señor Jesucristo? ¿Un hombre ya listo de una vez? No. Así como Adán, que el hombre de una vez, no. Vino en forma reproductiva, igual que todos nosotros, y eso lo habla en la epístola de Hebreos, capítulo 2, 14. Así como los hijos participaron de carne y sangre en forma reproductiva, él participó de lo mismo, vino en forma reproductiva también, composición celular. Es un embrión que Dios preservó de Adán cuando estaba en su estado de perfección. Lo preservó arriba y luego, cumplidos los tiempos, lo introduce en María. María no era madre biológica de él. Él era absolutamente hijo de Adán. Por eso que él dice, nuestro Señor Jesucristo lo dijo más de una vez, Ben Hadán. En hebreo él lo dijo así, Ben Hadán, que significa el hijo del hombre. Adán, la palabra hombre en hebreo es Adán. El hijo del hombre. El hijo del hombre. Ben Hadam. Ben Hadam. El hijo de Adán. Entonces, oye, pero ¿cómo puede ser si Adán tiene casi, cuando él vino tenía casi 4.000 años de muerto? O 3.000 años, porque él vivió casi 1.000 años. Adán. Él tomó esa genética y la preservó. El hombre de hoy en día lo ha hecho. Cerramos también en Estados Unidos, donde una pareja dio a luz, escuchen bien, a unos gemelos que habían sido concebidos hace 30 años, ya que sus embriones estuvieron congelados desde 1992 y serían los más antiguos usados de forma exitosa. La madre es Rachel Ridgway y solo es 3 años mayor de la fecha en la que fueron congelados los embriones, que ahora son 2 bebés llamados Lindy Ann y Timothy Ronald, que nacieron hace 3 semanas en Tennessee. Los embriones fueron donados por un matrimonio anónimo que los concebió cuando sus progenitores tenían 34 y 50 años. El caso más antiguo de este tipo era Molly Gibson, quien nació en 2020 de un embrión que llevaba casi 27 años congelados. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, esto aquí puso a Adán nombre a toda bestia y a ver los cielos y a todo ganado del campo. ¿Y qué vemos aquí? Y vemos aquí que lo acabamos de leer, que Dios produjo de la tierra toda ave, todo ganado y todo eso, pero bueno, no fueron las aguas, las aves. Y aquí está diciendo, formó de la tierra las aves y todo eso, hasta los que están en el mar. Las ballenas, delfines, todo eso tienen composición de la tierra. ¿En dónde? En su organismo pluricelular, porque esa composición de ADN y todo eso vino de la tierra. ¿Ves? Y entonces ellos fueron formados en el agua, y los que son del agua se quedaron en el agua, y los que fueron formados en las aguas también, que produjeron las aguas también, que son de la tierra, una vez que están formados, que están listos, desarrollados, el aliento de vida, y entonces produzca la tierra, esos seres vivientes que se reproduzcan en la tierra, esos seres vivientes que las aguas formaron según su género, porque la Biblia lo dice allí en el capítulo, en ese capítulo que está diciendo que las aguas produjeron todo ser viviente que se mueve. Eso es lo que dice el libro de Daniel. La ciencia se aumentará para el tiempo del fin. Eso es garantía de que estamos en el tiempo del fin. Que estamos en el tiempo del fin. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en la última semana de año que profetizó. De las 70 semanas de año, 69 se cumplieron. Estamos en la última semana de año. Y estamos hacia el tiempo del fin. Estamos a poco tiempo de manifestarse la bestia para ejercer los últimos 3 años y medio, donde va a ser catastrófico. Eso va a ser terrible. Eso va a ser terrible. Y nosotros, Dios ha hecho una planificación desde antes de la fundación del mundo para salvarnos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor, es heredero. Para que una persona herede, tiene que morir quien le deja la herencia. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo es heredero si Dios no ha muerto? ¿Por qué es heredero? Porque Dios dijo, hagamos al hombre, Adán, conforme a nuestra imagen y semejanza, y señoree. Y lo bendijo Dios, fructificado, llenar la tierra y sojuzgarla. Tú eres, Adán, el cabeza. Tú vas a ser patriarca, el cabeza de todos los seres vivientes, para que los sojuzgue. Pero Adán cayó de esa planificación, pero quedó el hijo como heredero, como señor, ese señorío que Dios le entregó inicialmente al hombre. Y eso está vigente, eso está vigente. Y Jesucristo tiene que venir y reinar como el Hijo del Hombre, y luego que haga dominio, luego que suprima todo dominio, toda potestad, de que el diablo sea echado en el lago que arde con fuego y azufre, y que todos sus enemigos estén debajo de sus pies. Entonces,
entrega el reino al Dios Padre para que Dios sea todos en todos otra vez.